Buen día, mi nombre es Luisa Fernanda Puerta Vázquez. El siguiente trabajo es presentado al docente Oscar Rodríguez de la asignatura de Anatomía y Fisiología del Sistema Nervioso. Actividad 1. Principales estructuras del sistema nervioso central. Al igual que el resto de animales, el ser humano es capaz de percibir y asimilar información tanto del espacio externo que le rodea como de su propio interior, captando de forma consciente o inconsciente las señales que el mismo cuerpo emite desde cualquier parte de éste. El sistema nervioso es el encargado de recibir y emitir dichas señales, gestionando y organizando las diversas labores y actividades del cuerpo. Este cometido ha hecho que se le considere la estructura más compleja de todas que trabajan en el cuerpo humano, pero que sea complicada de entender no significa que no podamos comprender, al menos superficialmente, cómo es y cómo funciona. Existen varias formas de estudiar y dividir el sistema nervioso humano. Desde el punto de vista anatómico, desde esta perspectiva, esta compleja estructura está formada por el sistema nervioso central, el cual comprende el encéfalo y la médula espinal, y el sistema nervioso periférico, el cual se compone de todos los nervios que parten del sistema nervioso central y se extienden a lo largo del cuerpo. A continuación estudiaremos las principales estructuras del sistema nervioso central. Para contextualizar un poco, podemos decir que sus órganos más importantes están sumamente protegidos del ambiente externo, concretamente por tres membranas, llamadas meninges, dura madre, aracnoides y pia madre. Las células funcionales del sistema nervioso central se agrupan formando dos organizaciones diferentes, la materia blanca y la materia gris. El medio de transmisión de la información es a través de unos pequeños orificios situados en el encéfalo y en la médula, dentro de los cuales se encuentra el líquido cefalorraquídeo. Como vimos anteriormente, el sistema nervioso central está formado por dos estructuras diferentes, el encéfalo y la médula espinal. El encéfalo es la estructura del sistema nervioso central que se encuentra dentro del cráneo. Este conjunto de órganos domina todos los aspectos corporales, incluidas todas las funciones tanto voluntarias como involuntarias, que puede hacer una persona. Dentro de este están las estructuras subcorticales, las cuales poseen desde funciones en el sistema motor como en el desempeño de las habilidades sociales o en la regulación de las emociones. El sistema o estructura subcortical, localizada en ambos hemisferios cerebrales, está compuesta por aquellos centros cerebrales que se ubican entre la sustancia blanca, situándose cerca de la región lateral y ventral de los ventrículos laterales. Como información complementaria, la materia blanca es la materia que compone el 60% del cerebro. Esta sustancia está formada por una gran cantidad de fibras nerviosas, las que a su vez contienen los axones neuronales. Estos axones se caracterizan por estar recubiertos por una vaina de mielina que los protege y favorece la rápida transmisión de las señales eléctricas nerviosas. Como se mencionaba anteriormente, la estructura subcortical está conformada por diferentes núcleos, concretamente por 4: el hipocampo, el cerebelo, la amígdala y los ganglios basales, cada uno de ellos con una localización y unas funciones específicas, por lo que en caso de lesión la persona experimentaría una disminución significativa en toda una serie de capacidades y habilidades psicológicas y mentales en general. El hipocampo es una de las principales estructuras cerebrales que se puede encontrar tanto en humanos como en otros animales mamíferos. Este pequeño órgano, ubicado en el lóbulo temporal intermedio, es una de las partes más importantes del sistema límbico. Tradicionalmente, el sistema límbico se ha asociado a la regulación de las emociones, mientras que el hipocampo posee un papel fundamental en los procesos de memoria, especialmente en la memoria a largo plazo y en la navegación espacial. Esta segunda región, perteneciente a la estructura subcortical y conocida como cerebelo, se sitúa en la zona inferior de los hemisferios cerebrales mediante tres conductos conocidos como pedúnculos cerebelosos. El cerebelo se mantiene conectado al resto del encéfalo, enviando información acerca de los movimientos corporales. Más adelante abordaremos el tema a profundidad. La organización cerebral, conocida como ganglios basales, está compuesta por circuitos de centros neuronales conectados entre sí, los cuales envían información de manera continua y recíproca. Además, estos centros localizados en la base cerebral tienen la capacidad de unir las regiones inferiores del encéfalo, como el tronco y la médula espinal, con las más superiores situadas en la corteza cerebral.
Finalmente, la amígdala es una estructura de apariencia almendrada ubicada en lo más profundo de los lóbulos temporales. Al igual que muchas otras estructuras subcorticales, la amígdala está formada por una serie de centros neuronales, los cuales poseen sus propias funciones. También conocida como cuerpo amigdalino, es una de las estructuras que más interés genera en el ámbito de la psicología, puesto que su condición de cerebro profundo la hace ser la principal reguladora de nuestras emociones más básicas, así como de nuestros instintos de supervivencia más primarios. Regresando nuevamente al encéfalo, desde el punto de vista anatómico, este incluye el cerebro, el cerebelo y el tallo cerebral, estando estos también formados por otras estructuras que explicaremos a continuación. El cerebro es el órgano más conocido de todo este sistema y también el que posee un tamaño más considerable. El cerebro está fraccionado en dos grandes hemisferios, el hemisferio izquierdo y el derecho, y en medio de los cuales se encuentra la cisura interhemisférica. Asimismo, estos dos hemisferios se comunican mediante unas de fibras nerviosas llamadas cuerpo calloso. El área exterior del cerebro es conocida como corteza cerebral, formada a partir de materia gris, la cual toma la forma de unos pliegues llamados circunvoluciones. Bajo esta capa de materia gris se encuentra la materia blanca. Además, la sustancia gris también forma parte de otras estructuras como el tálamo, el núcleo caudado y el hipotálamo. Entre muchas otras funciones, el cerebro es el encargado de procesar la información proveniente de los diferentes sentidos, así como de controlar el movimiento, la cognición, las emociones, la memoria y el aprendizaje. Situado en la parte inferior y posterior del encéfalo, el cerebelo es el encargado de integrar los procesos sensoriales y motores del cuerpo humano. Este está conectado a otras estructuras encefálicas y a la médula espinal mediante una infinidad de haces nerviosos, de forma que éste consigue participar de todas las señales que la corteza envía al sistema locomotor. Asimismo, estudios recientes han revelado que es posible que el cerebelo participe en otras funciones, incluidas las relativas al procesamiento cognitivo y del lenguaje al aprendizaje, e incluso en el procesamiento de otros estímulos sensoriales como la música. El tallo cerebral, también conocido como tronco encefálico, este se constituye como la mayor vía de comunicación entre el cerebro, la médula espinal y los nervios periféricos. Igualmente, este sistema formado por materia gris y blanca es capaz de controlar diversas tareas como la respiración o el ritmo cardíaco. Las estructuras que forman parte del tronco encefálico son el mesencéfalo, la protuberancia anular y el bulbo raquídeo, también conocida como médula oblongada. Ahora hablaremos del tálamo. El tálamo es básicamente un amontonamiento de cuerpos de neuronas, es decir, una estructura de materia gris al igual que la corteza cerebral, pero dentro de este conjunto de grupos neuronales se pueden distinguir una serie de núcleos del tálamo. Núcleos de conexión específica, estos mandan información sensorial a zonas concretas de la corteza cerebral que están especializadas en trabajar con ese tipo concreto de datos provenientes de un sentido específico. Núcleos de conexión inespecífica que mandan información a zonas muy amplias de la corteza cerebral sin discriminar por especializaciones. Y los núcleos de asociación que forman parte de un circuito de información que comunica la corteza cerebral con estructuras subcorticales. La función del tálamo más conocida y estudiada es la de ser una de las primeras paradas en el cerebro para la información que nos llega a través de los sentidos, con la excepción del olfato. El tálamo procesa esta información sensorial, descarta las partes que no sean demasiado importantes y manda el resultado final hacia la corteza del cerebro, donde esta información seguirá siendo procesada. Así pues, facilita la integración de la información sensorial para pasar de los datos crudos a las unidades de información relativamente complejas y capaces de sostener un significado para nosotros. De todas formas, hay que tener claro que este proceso no solo tiene lugar en el tálamo, sino que en él participan varias redes de neuronas distribuidas por prácticamente todo el cerebro. El tálamo, al igual que su hermano menor, el hipotálamo, interviene a la hora de regular el ritmo con el que la sensación de sueño va y viene. Esta función, además de ser fundamental para regular toda la actividad nerviosa en general, también está relacionada con la siguiente:
Recientes investigaciones indican que el tálamo podría tener un papel muy importante en la aparición de la conciencia y todo lo que está relacionado con ella, desde la capacidad de pensar en los propios pensamientos hasta el uso del lenguaje, pasando por la capacidad de centrar la atención en informaciones concretas según los objetivos que se tengan en cada momento. Sin embargo, es importante señalar que esos procesos relacionados a los estados conscientes no son la conciencia en sí misma, aunque aparecen en paralelo. No podemos centrar nuestra atención en nada cuando no nos damos cuenta de que existimos y tampoco podemos hablar ni reflexionar, pero cuando estamos conscientes hay aspectos de la atención y del lenguaje que están más allá de la conciencia. Además, todos estos procesos mentales tan complejos y relacionados con el pensamiento abstracto requieren de la participación de muchas áreas del cerebro, no solo del tálamo. Esta parte del diencéfalo es un componente necesario pero insuficiente a la hora de hacer que el pensamiento, la atención y el lenguaje tengan lugar, algo que se puede decir de prácticamente todas las partes del cerebro porque todas trabajan de manera interconectada. Como el tálamo está bien conectado con muchas áreas de la corteza a la vez, podría ser capaz de intervenir en la sincronización de la actividad neuronal necesaria para que se mantenga el nivel de conciencia. Sin él, el resto de partes del cerebro se vuelven no funcionales, al menos en la gran mayoría de los casos. Siempre pueden aparecer excepciones de personas nacidas sin tálamo o con uno muy poco desarrollado y que a pesar de ello puedan vivir muchos años. En casos así, el resto del encéfalo habría aprendido a reconfigurarse para llevar a cabo las tareas de esta estructura ausente usando para ello otras redes de neuronas. El tálamo no solo está conectado con circuitos que llevan información sensorial, sino que también interactúa con vías neuronales que participan directamente en la aparición de estados emocionales. No en vano, el tálamo está rodeado por el sistema límbico. Así pues, el tálamo integra estas dos vías y trabaja juntando estos dos tipos de información, haciendo que las emociones afecten a lo percibido y viceversa. Además, recibe información del hipotálamo que a su vez interviene directamente en la regulación de las emociones y de la segregación de diferentes tipos de hormonas en el torrente sanguíneo. Finalmente, hablaremos de la médula espinal. Esta tiene la fundamental misión de transportar los impulsos nerviosos del encéfalo hasta los 31 pares de nervios del sistema nervioso periférico. Existen dos vías principales por las cuales transcurre la información: la vía aferente, en la que la información circula desde el tronco, el cuello y las cuatro extremidades hasta el cerebro, y la vía eferente, las señales viajan del cerebro al resto del cuerpo. Asimismo, alguno de sus otros cometidos implica el mando de los movimientos vegetativos e inmediatos. Para terminar, encontramos las referencias bibliográficas de los documentos consultados para realizar el video. Muchas gracias.